nadie va, yo estoy seguro que muy pocos van a leer toda la Constitución, ¿no? Este es un tremendo libro, y para entenderlo hay que analizar con profundidad. Estoy seguro ni los profesores universitarios ni el 10% lo conocerá. Lo que es importante para el público es si aquí están incorporados las reformas fundamentales que nos va a permitir sacar adelante al país. Yo le digo que sí. Por ejemplo, ahora, ¿por qué hay grandes inversiones? Hace poco hay dinero en su ómnibus. Lima tiene un buen sistema de movilidad y las calles se ven más presentables, con un sistema urbano mucho más eficiente. Que no haya todavía un ordenamiento, eso no es cosa del gobierno central. Pero entonces estamos cambiando el país, modernizándolo. Todas esas son las cosas que nos permite hacer esta Constitución. El artículo 17. Perfecto. Que dice así: la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Aquí está bien claro, o sea, hay gratuidad de enseñanza, hay gratuidad total, pero yo lo que busco no es la gratuidad lírica escrita ahí con bellas letras como fue la Constitución del 79, sino una gratuidad eficaz. Compare usted, seguramente muchos de nosotros y de los asistentes hemos estudiado un colegio nacional o una gran unidad escolar. ¿En cuál estudió usted? Yo he estudiado en la gran unidad escolar de Alfonso Ugarte. Yo, Fanning. Bueno, podemos hablar de la gratuidad en esos colegios, aceptable hasta hace algunos años. Pero hablemos de los colegios, de las escuelas en los asentamientos humanos. Yo pregunto si algunos de estos congresistas que se oponen a esta gratuidad eficaz, auténtica de la enseñanza inicial, primaria, secundaria, han visitado sus escuelas, por ejemplo en Canto Grande o en Villa María del Triunfo o en Coyique. Aula de Estera, durante años. Por eso es esta política agresiva que estamos haciendo de modernizar la educación y mejorarla y efectivamente hacerla gratuita. Y en las universidades, yo me considero, modestia aparte, conocedor a fondo de las universidades. A mí no me van a venir con cuentitos, porque conozco a los dirigentes universitarios, los conozco desde que era rector. Yo participaba en sus foros, inauguraba sus certámenes y ya tenía en esa época, estoy hablando del año 85, 86, tenían por ejemplo algunos 12 a 15 años en la universidad, disfrutando de comedor, de todos los beneficios, y todavía siguen de dirigentes, o sea, ya estos están con 18, 20 años, y sobre todo quitándole una vacante. Cada dirigente, estudiante vitalicio, le quita una vacante a aquel estudiante recién egresado de secundaria. Esta nueva Constitución, y marcando ya otro plano de la entrevista, con esta nueva Constitución, señor presidente, al momento de marcar el sí, que es la posición que usted defiende, ¿también diremos sí a la pena de muerte? La pena de muerte está también contemplada muy claramente. Se aplicaría a casos pues como de Abimael Guzmán, o a casos de condena por excepcionales por traición a la patria. Artículo 140. La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada. La pregunta es, ¿y si Abimael Guzmán, Polay, Cárdenas Schulte ya están en prisión? ¿Por qué necesitamos este artículo si no se puede aplicar retroactivamente? Lo requerimos porque tenemos que ser previsor. No vaya a ser que en el año
98 o en el año 2005 se aparezca pues un nuevo Abimael. Y entonces ahí debemos contar con el instrumento para aplicarlo a tiempo. Si esto lo hubiéramos hecho el año 82, cuando estaba Abimael rodeado, se conocía su paradero, y hubiéramos tenido un instrumento de esta naturaleza y un poder ejecutivo decidido a terminar con el terrorismo, no hubiéramos tenido los 26.000 muertos ni la miseria que tendremos ahora. La pena de muerte no es un instrumento de disuasión contra los terroristas. Obviamente, no es la herramienta para terminar el terrorismo. La herramienta para terminar el terrorismo está constituida por toda una estrategia, que es estrategia de manejo de penales, de legislación drástica, de inteligencia. Todo eso constituye una estrategia. La pena de muerte no va a resolver el problema del terrorismo, pero sí es una medida preventiva. Si hay un nuevo Abimael, ahí sí hay que aplicarle inmediatamente. ¿También se dice sí a la reelección, ingeniero Fujimori? Se dice en estos términos, ojalá yo le estoy que haciendo buscar sus papeles, pero... inmediato para un periodo adicional. Transcurrido otro periodo constitucional como mínimo, el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. Es decir, aquí hay un cambio fundamental. Si el presidente en ejercicio se presenta como candidato y el pueblo vota en forma mayoritaria a favor de él, entonces será reelegido. Pero esto no quiere decir que haya una reelección inmediata, es la posibilidad que el presidente en ejercicio pueda candidatear. Y claro, el pueblo es el que decidirá. Yo me pregunto, si hubiera tenido Alan García este artículo, él se hubiera presentado como candidato. Hubiera tenido una respuesta rápida. Bueno, claro, la respuesta lo da el pueblo, ¿no? Y en todos los casos. No es que el presidente sigue siendo presidente porque lo decida, sino porque lo decide el pueblo al cual gobierna. En una votación directa, universal.